es un repaso a lo que ustedes pudieron aprender cuando cursaron la materia de química clínica. Por tanto, espero que sea bastante corta, son generalidades y de igual manera, ¿verdad? Si hay algún vacío, poderlo llenar y pues que les quede lo más claro posible, ¿verdad? He intentado eh, al ser una clase que requiere mucho la práctica respecto a la resolución de ejercicios, he intentado que cada diapositiva quede lo más clara posible, detallada, para que al momento que ustedes lo puedan estudiar, les resulte lo más fácil posible. Los objetivos que nos hemos propuesto para el desarrollo de esta clase es que ustedes... Hola, díganme. Denme un segundito. ¿De qué vamos a abordar los tipos de soluciones? Vamos a abordar las soluciones que principalmente son de interés en el laboratorio clínico. Les voy a comentar que algunas en raras ocasiones las van a utilizar, pero es bueno que tengan ese conocimiento. Describíamos que los objetivos que se pretenden de la clase es que sean capaces de definir soluto, solvente, solución, solución saturada, sobresaturada, insaturada, molaridad, normalidad, factor de dilución, dilución seriada y se me escapó acá, dilución simple. Además, que sean capaces de conocer cuál es la clasificación de las soluciones, practicar algunos problemas, ¿verdad? Equivalencias y unidades a reportar y reportar las soluciones patrón. ¿Qué características y utilidad tienen estas al realizar las distintas valoraciones en el laboratorio clínico? Bien, entonces vamos a iniciar con las definiciones. ¿Quién me quiere definir qué es una solución? Kevin Pacheco, defíname usted qué es una solución. Una sustancia. Bien, vamos a ver. ¿Alguien que quiera aportar otra definición de solución? Es una mezcla homogénea de dos sustancias. Muy bien, Fátima, excelente. Así es. Sí es una mezcla homogénea y esa particularidad en esa característica es importante que la tengan clara. ¿Por qué? Porque las soluciones se pueden considerar mezclas y las mezclas son de tipo homogéneo o pueden ser de tipo heterogéneo. ¿Qué es lo que me dice si es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea? Lo va a determinar la capacidad de disolución o qué tan miscible es el soluto presente en esa disolución con el solvente. En las mezclas homogéneas, como en el caso de las soluciones o disoluciones, que es el término correcto, tengo que corregir acá, es mezclas homogéneas, es decir, que se diluye tan bien el soluto en el solvente que es imposible que ustedes puedan apreciar la separación de cada uno cuando están en una concentración establecida. Cuando son mezclas heterogéneas, como por ejemplo el agua con el aceite, fácilmente pueden ver cómo al no ser miscibles entre sí, podemos observarlas de forma separada, tanto el agua como el aceite. Entonces, es importante, la definición que dio, si no me equivoco, fue Fátima, es muy buena. Entonces, vamos a definir una solución como una mezcla homogénea que va a estar formada por dos o más sustancias. ¿Y quiénes son estas dos o más sustancias que puede tener? Los dos protagonistas de toda disolución siempre va a ser un soluto y un solvente. Angie, defíname soluto. Excelente, así es.
Es aquella sustancia, molécula, átomo que va a estar en menor número, en menor proporción. Eso va a ser el soluto. ¿Y qué es el solvente? Glenda, defíname solvente. Sería lo que disuelve el soluto. Sí, así es lo que va a disolver el soluto y siempre relacionenlo de esta manera. Solvente va a ser el elemento, la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Porque es importante que ustedes tengan claro esto, porque si bien es cierto, manejamos que los solventes, el solvente universal es el agua, pero recuerden que en química, en el laboratorio clínico, no siempre utilizamos como solvente agua para todo el tipo de diluciones que necesitamos hacer o preparación de reactivos, sino que en la mayoría de casos sí se utiliza agua, pero también podemos utilizar otros tipos de solventes que no necesariamente van a estar en unidades de volumen, sino que vamos a ver a medida que desarrollemos la clase que también pueden estar en medidas de peso. Y ahí es importante identificar quién es el solvente y vamos a partir de aquella sustancia o elemento que se encuentra en mayor proporción en la disolución. Muy bien, entonces teniendo claro eso, vamos a definir qué es una solución saturada. ¿Alguien quiere decir qué es una solución saturada? Es aquella que no admite la disolución de más soluto. Exacto. En términos escuetos y precisos es eso. ¿Qué permite una solución saturada? Una solución saturada es aquella que contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad establecida de solvente. Entonces, como bien decía, no sé quién era el que acaba de participar, su nombre. Enrique. Enrique, como bien decía Enrique, entonces ya no admite una mayor cantidad de soluto, porque si nosotros adicionáramos más soluto a esa solución que ya tiene la cantidad máxima de soluto que podemos disolver, ya la estaríamos convirtiendo por ende en una solución sobresaturada. Es decir, que van a haber partículas de ese soluto que ya no van a poder ser diluidas en el solvente. Entonces se convierte, por tanto, en una solución sobresaturada. La sobresaturada es aquella que va a contener mayor cantidad de soluto de la que se puede disolver en ese volumen de solvente. Y la contraparte es una solución insaturada. ¿Quién quiere definir solución insaturada? Yancy, defíname solución insaturada. Es una solución que contiene disuelto menos soluto del que podría disolver el solvente. Exacto, excelente. Así es. Esta contiene menor número de soluto que se puede disolver en un volumen determinado de solvente. Entonces, estos términos son los que necesito que manejemos para poder comprender cómo esto nos va a servir a la hora de la ejecución de distintos procedimientos y técnicas dentro del laboratorio. Muy bien, partiendo de eso, vamos a saber que en el laboratorio clínico podemos preparar distintos tipos de soluciones que las vamos a conocer como soluciones stock o soluciones madre. Es a partir de esas soluciones stock o soluciones madre que nosotros podemos realizar otro tipo de procedimientos, como son las diluciones. Las diluciones, que pueden ser de tipo simple o seriada, nos van a permitir obtener otros volúmenes de disoluciones, pero con concentraciones más bajas de ese soluto. Siendo así que en este tipo de procedimientos necesitamos algo conocido como factor de dilución. ¿Quién quiere definir qué es un factor de dilución? Es el número de veces que el volumen final, que el volumen final en una dilución es mayor que el volumen inicial.
Sí, así es. Al final, el factor de dilución me va a establecer el número de veces que yo debo diluir mi solución stock o mi solución madre para obtener una solución que contenga una menor concentración. Es así que si yo hago una única dilución a partir de un factor de dilución, yo estoy realizando una dilución simple. Pero existen otros procedimientos en el laboratorio que me permiten ir haciendo una serie de múltiples diluciones con un factor de dilución constante y a lo que vamos a denominar como dilución seriada, donde vamos a obtener distintos tipos de soluciones con concentraciones del soluto en menor proporción o en menor cantidad. Entonces, esas son las diluciones simples y las diluciones seriadas que creo que con esos términos ya están más familiarizados ustedes porque es lo que usualmente vamos a realizar en el laboratorio clínico. Ahora, hablando de concentraciones, porque estamos hablando de una concentración establecida, que como nos decía, creo que era Alexis, partimos de que hay una concentración mayor de la solución stock y vamos a empezar a diluirla para disminuir su concentración y convertir o a realizar dilución de cereal. Entonces, eso permite ir jugando con las concentraciones de una disolución. Pero, ¿qué ocurre? Yo también puedo establecer la concentración de una disolución o de una solución a partir de este tipo de medidas. Por ejemplo, la molaridad, la normalidad y las soluciones porcentuales. Siendo así, ¿qué es lo que yo necesito saber? Molaridad. Molaridad va a estar siempre representada por una M mayúscula. ¿Cuál es la fórmula para calcular molaridad? Molaridad va a estar establecida o se va a poder obtener a partir de la división de los moles del soluto entre los litros de solución. La normalidad expresada por la letra N va a ser obtenida a partir de la división del número de equivalentes de soluto divididos entre los litros de solución. Y las soluciones porcentuales, que en esta clase vamos a desarrollar estas tres, que son las que principalmente utilizamos, que es peso-peso, peso-volumen y volumen-volumen. Hay que tener claro las unidades en las que se expresa cada una de estas concentraciones o las formas en que podemos expresar la concentración de un soluto. ¿Por qué? Porque si ustedes identifican en qué unidades tengo que reportar la molaridad, es fácil que al leer el planteamiento del problema establezcan qué datos tienen, en qué unidades está y qué procedimiento o qué fórmula van a ocupar. En la clase he intentado describirles las posibles fórmulas que se pueden ocupar dependiendo de los problemas que se les presenten para que sea más sencilla la comprensión del tema. Entonces, por ejemplo, ya para ir concretando todas las ideas que hemos establecido en esta presentación. Por ejemplo, a través de ensayos de laboratorio se ha establecido que para poder diluir de forma adecuada el cloruro de sodio, es necesario pesar 35 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Y eso me permite obtener una solución saturada del cloruro de sodio. Si yo agrego a esos 100 gramos de agua 40 gramos de cloruro de sodio, ¿qué solución estaría produciendo al realizar eso? Una solución sobresaturada, una insaturada o se conservaría como solución saturada. ¿Puede repetir el problema, Lick? Bye. Yo les estoy comentando que a partir de procedimientos de laboratorio se ha establecido que para poder hacer una correcta dilución de las moléculas o de los gramos de cloruro de sodio, yo debo pesar 35 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Aquí quiero hacer una aclaración y por eso les decía que era importante establecer las unidades. El agua la podemos hacer equivalencias respecto a otras unidades de medida. 1 gramo de agua equivale a 1 mililitro. ¿Por qué? Por la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Hola, ¿cuánto es la densidad del agua?
Enrique, ¿cuánto es la densidad del agua? Exacto, excelente. Es 1. Así es 1. Entonces, yo hago esas equivalencias, 1 gramo, 1 mililitro y así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi pregunta? Si yo a esto, que por ensayos de laboratorio se ha establecido que 35 gramos de cloruro de sodio se disuelven fácilmente en 100 gramos de agua y me generan una solución saturada. ¿Qué pasaría si yo en lugar de agregar 35 gramos de cloruro de sodio, agrego 40 gramos de cloruro de sodio a este mismo volumen? ¿En qué tipo de solución se convertiría o seguiría siendo una solución saturada? Sería sobresaturada. Sobresaturado. Exacto. Entonces, si yo en lugar de agregar 35 gramos de cloruro de sodio, agrego 10 gramos a 100 gramos de agua, ¿qué tipo de solución sería? Insaturada. Insaturado. Exacto. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan claro. Esto está establecido. Como les digo, por ensayos de laboratorio, así es. Pero van a ver que cuando ustedes vayan a realizar algún tipo de dilución o preparación de reactivo, como por ejemplo, cuando ustedes van a hacer preparaciones de medios de cultivo, ¿qué le dice el frasco? Agregue, por poner un ejemplo, 12.5 gramos del medio de cultivo en 1 litro de agua. ¿Qué tipo de solución creen que es esa solución? ¿Solución saturada, sobresaturada o insaturada? Saturada. Exacto, es un tipo de solución saturada porque a través de estudios de laboratorio se ha establecido que al adicionar esa cantidad de gramos de medio de cultivo en 1 litro de agua se va a disolver y me va a generar una disolución, es decir, una mezcla homogénea, donde usted no puede diferenciar las moléculas del medio de cultivo en el agua destilada cuando lo está preparando. Entonces hace una mezcla homogénea, entonces es una solución saturada. Entonces, ese tipo de ejemplos quiero que les quede de forma más clara, ¿verdad? Bien, entonces acá una representación, ¿verdad? El disolvente, que por lo general va a ser agua, en nuestro caso, en el laboratorio, lo más habitual es agua destilada, pero podemos utilizar, por ejemplo, otros tipos de disolventes para preparar ciertos reactivos. Siempre, como les decía, las partículas de disolvente se van a mezclar con las partículas del soluto, que va a estar en menor cantidad, generando una mezcla homogénea, donde ustedes visualmente no pueden identificar quién es el soluto y quién es el solvente ya una vez está homogenizado. Bien, ¿cuáles son las clasificaciones de la solución? Según su estado de agregación, nosotros podemos clasificar las soluciones en 3 tipos: soluciones líquidas, soluciones gaseosas y soluciones sólidas. Dentro de las soluciones líquidas engloba la mayor parte de las reacciones químicas de importancia biológica. Y siendo así que también engloba la mayor parte de soluciones o de reacciones o de procedimientos que hacemos en el laboratorio, porque la mayoría de solutos y solventes que utilizamos son líquidos, pero también hay solutos sólidos, como por ejemplo los liofilizados, que los vamos a diluir en un solvente líquido. Pero podemos partir de esa idea, que muchos de los procedimientos que se hacen en el laboratorio son de tipo soluciones líquidas. Pero también están las soluciones gaseosas. Las soluciones gaseosas se utilizan sobre todo para el análisis de, por ejemplo, acá les coloco la química de la atmósfera para establecer aquellos gases, ¿verdad? Como en el aire, que está compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Entonces hacen una mezcla y generan soluciones de tipo gaseoso. Eso va a depender del elemento que esté conformando esa solución. Además, tenemos soluciones sólidas, como por ejemplo en el campo investigativo, donde se realizan aleaciones de metales, suelen utilizar este tipo de soluciones, pero les traigo a ejemplo esto,
que son los rellenos que antes, ¿verdad?, los hacían los odontólogos, los rellenos dentales, a partir de amalgama de plata. Entonces, esta era una aleación metálica a partir de la plata y generaban este compuesto para poder realizar los rellenos dentales. Entonces, esos son un tipo de combinaciones que permiten la formación de este tipo de soluciones sólidas. O, por ejemplo, también como es el estaño, si no mal recuerdo, que necesita una combinación de, si no me recuerdo, el cobre con el hierro, pero igual son metales, son elementos sólidos que necesitan ser fundidos para poder generar que puedan mezclarse entre sí y formar ese tipo de aleaciones o soluciones sólidas. Acá, como forma de resumen o de información adicional, les traigo este cuadro comparativo donde a partir de un solvente de distinto estado o agregación, vamos a comparar utilizando un soluto que esté en el mismo estado de agregación o en otro. Y acá tenemos pues algunos ejemplos: solvente sólido con sólido, el zinc en el estaño, sólido, es decir, el que se encuentra en mayor proporción está en estado sólido, y en forma de menor proporción o elemento en menor proporción de soluto está en estado líquido. Acá les pongo las amalgamas, que no es más que los rellenos dentales que se hacían antes, pero ahora los están haciendo con porcelana. De igual manera, si el solvente es líquido y utilizo un soluto líquido, el alcohol en el agua, o un solvente líquido con un sólido, el clásico, ¿verdad?, el azúcar en agua o la sal en el agua. Y en el solvente gaseoso, que podemos hablar, por ejemplo, en el caso de solvente gaseoso con solvente gaseoso, la soda. Entonces, para que lo tengan a forma de ejemplo. Ahora, ya hablamos un poco de la solubilidad, pero es otro tipo de clasificación que podemos dar a las soluciones. ¿Cómo las puedo clasificar? De acuerdo a su solubilidad, en soluciones saturadas, sobresaturadas o insaturadas. Acá es más claro poder evidenciar lo que les mencionaba, donde fácilmente se puede visualizar los elementos que están conformando esa disolución. Algo que quiero que les quede claro es que bien les mencionaba que el solvente o disolvente es el que se encuentra en mayor número. Puede ocurrir, por ejemplo, que el soluto sea más de uno y no solamente uno. Como por ejemplo, cuando ustedes se preparan un café con leche. El disolvente en un café con leche, ¿quién es? Exacto, excelente, el agua. ¿Y mis solutos quiénes son? Excelente. Así es, para quien los toma con azúcar, así es. Entonces, quiero que tengan claro eso, que puede ocurrir que en una disolución en particular no tenga solamente un soluto, sino que puede tener más de un soluto. Pero recuerden que en ese caso, el disolvente va a ser el elemento que se encuentra en mayor proporción, y todos aquellos que se encuentren en menor proporción disueltos van a hacer el papel de soluto. Entonces acá tenemos el ejemplo en esta que es una solución de tipo insaturado, esta que es una solución saturada y esta que es una solución sobresaturada. Recuerden que también hay otros factores que influyen en eso, otros factores químicos, como por ejemplo la temperatura, donde es más, por ejemplo, es más fácil hacer la disolución de una solución que está sobresaturada, por ejemplo, el agua con el azúcar. Es bien difícil si es una solución sobresaturada. Nosotros manejamos, ok, hay un excedente de soluto, por tanto el volumen de agua no es capaz de disolver esas moléculas de soluto. Pero ¿qué ocurre? Si yo aplico calor e intento disolver esas partículas de azúcar a una temperatura mayor, va a ser más sencillo. Pero ¿qué ocurre? Va a llegar un momento cuando la temperatura vuelva a su estado inicial que va a hacer que precipite, y vamos a poder observar, precipite el soluto, ¿verdad? Y vamos a poder observar algo como lo que está representado aquí en la imagen. Entonces puede ser que en algún momento, bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo cambios de temperatura, la solución se torne de forma saturada, pero tras remover ese factor,
externo o ese factor adicional va a convertir nuevamente la solución en una solución sobresaturada. Bien, entonces ahora vamos a entrar a las unidades de concentración de las soluciones. Estas va a depender de las unidades, de las cantidades de soluto que se van a utilizar. Para estos tienen que tener claro ustedes qué unidades vamos a utilizar dependiendo el tipo de cálculo que vamos a realizar. En el caso de las soluciones porcentuales, vamos a tener que el tipo de concentración que yo obtengo van a ser masa sobre masa sobre volumen o volumen sobre volumen. O podemos tener soluciones molares, que ya hablamos de que correlacionamos el número de moles por litro de solución. Y en el caso de las soluciones normales, donde ya abordamos número equivalente gramo por litro de solución. Que el número equivalente gramo no es algo que se haga con habitualidad en el laboratorio. Es más sencillo observar, por ejemplo, frascos de reactivos que digan, el reactivo ácido clorhídrico 2 molar. Entonces, eso me está diciendo que en cada litro de ese ácido están diluidos 2 moles, o sí, 2 moles de ácido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Eso es importante que ustedes lo conozcan porque en el momento que le digan, esa es su solución madre o su solución stock, pero si a usted le dicen, vaya, licenciado Callejas, entonces usted me va a preparar, yo no quiero el litro de la solución, sino que yo quiero 2 litros. Entonces, ¿cuánto necesito o cuánto sé que va a haber en ese frasco? ¿Cuánto tengo que remover yo para lograr concretar esa disolución que me están pidiendo? Entonces, eso es lo que vamos a aprender este día. Vamos a iniciar con las unidades de concentración de tipo porcentuales. En este tipo es importante establecer qué unidades voy a utilizar. Para el caso de este tipo de soluciones tenemos 3 tipos de cálculos que podemos realizar. Uno que es el tipo porcentaje, peso, volumen. ¿Qué unidades utilizo en eso? ¿O a qué hace referencia este tipo de solución? Se refiere a en esa cantidad de soluto está disuelto en 100 mililitros o 100 gramos de solución. Entonces, por ciento, partes por 100, representado por el porcentaje. Y este tipo de cálculos es independiente del peso molecular de la sustancia. En estos casos, a mí no me importa calcular de ácido clorhídrico cuánto es su peso molecular. No, aquí es indistinto de esto. Aquí solamente necesito que los datos que voy a utilizar para calcular el porcentaje peso-volumen de X o Y sustancia o solución debe estar, para ese ejemplo, en gramos de soluto, y el disolvente o la solución debe tener unidades de mililitros. Si el dato que me están dando a mí estuviera en litros, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que debería hacer en ese caso? Hacer la conversión. Exacto, debo convertir los datos de litros que me den del disolvente o de la solución en total, los debo convertir a mililitros. De igual forma, ¿verdad? Si el peso del soluto me lo están dando en kilogramos, yo debo pasarlos a gramos, porque si no, el resultado estaría equivocado. Entonces, para este caso, el porcentaje peso-volumen hace referencia a los gramos de soluto que están en 100 mililitros de solución. No es lo mismo solvente que solución o disolución, que es lo mismo solución que disolución. Entonces, no es lo mismo. Entonces, en estos casos sí tienen que tener el cuidado, ya lo vamos a ver con el ejemplo, de poder restar o adicionar el volumen del soluto para que el cálculo sea exacto. Bien, ahora vamos con el otro tipo de cálculo que podemos utilizar para las soluciones porcentuales.
que es el porcentaje peso-peso. Acá ya no hablo de mililitros de solución, hablo gramos de soluto en 100 gramos de solución por 100. ¿Por qué por 100? Porque yo necesito expresar ese dato en porcentaje, es decir, en 100 partes. Y por último, porcentaje volumen. Acá hace referencia a los mililitros de soluto en 100 mililitros de solución por 100. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a tomar que es porcentaje peso-peso. El ejercicio dice, calcular la concentración en porcentaje de peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1500 gramos de agua. ¿Qué datos conozco? Esto es importante. A medida vayamos desarrollando los ejercicios van a ver, siempre inicien escribiendo qué datos tienen. Eso les va a permitir tener un panorama de qué es lo que van a ir a buscar. Entonces empiecen. Paso 1. ¿Qué datos conozco? ¿Qué datos me está proporcionando el ejercicio? Conozco los gramos del soluto. En este caso, ya les dije, pero en este caso, el que se encuentra en menor cantidad es el alcohol etílico. Por tanto, él está fungiendo de soluto. Y el que se encuentra en mayor proporción es el solvente. Entonces, en este caso es el agua. Siendo así que el peso del soluto son 180 gramos y el peso del disolvente son 1500 gramos. Entonces, ¿qué dice la fórmula porcentaje peso-peso? La fórmula dice, porcentaje peso-peso es igual al peso de soluto dividido entre el peso de la disolución por 100. Ojo aquí, es lo que les estaba mencionando. 1500 gramos no es la cantidad o el peso de la disolución o de la solución. Recuerden que la solución está formada por soluto y solvente. Entonces, en este caso, yo debo sumar tanto el volumen del soluto con el volumen del solvente para obtener el peso de la disolución. Entonces, sustituyendo los datos, me quedaría 180 gramos entre 1680 gramos y ese resultado, el producto de esa multiplicación, de esa división, lo multiplico por 100 y me da el porcentaje peso-peso para la resolución de este ejercicio. Acá les pongo el recordatorio, ¿verdad? Que el agua es un solvente universal, partiendo de que la densidad del agua es 1 y por ello podemos decir que 100 mililitros de agua es igual a 100 gramos de agua, porque son lo mismo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, eso tienen que tenerlo claro, porque en el caso de que aquí me hubiera dicho mililitros de agua, podría ser que no fuera el cálculo de un porcentaje peso-peso, pero si el ejercicio me dice calcular la concentración en porcentaje de peso, es lo que me está pidiendo, entonces sé que es esta fórmula la que voy a utilizar. Entonces, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Convertir los 1500 gramos a 1500 mililitros. Perdón, si estuvieran en mililitros, los 1500 mililitros a 1500 gramos, partiendo de esto, que en el caso del agua se hace ese tipo de equivalencia. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice, ¿cómo preparar 250 gramos de una solución acuosa al 5% peso-peso de ácido clorhídrico? ¿Qué datos conozco acá? Bien, acá conozco el peso de la solución, 250 gramos. Y me está dando ya el porcentaje peso-peso. Entonces no puedo usar esta fórmula porque, no puedo usar esta fórmula tal cual. ¿Por qué? Porque lo que yo no tengo es el peso del soluto. Entonces acá me está preguntando que cómo voy a preparar esta solución. Entonces yo sé que tengo que llegar a un volumen final de 250 gramos. A un peso final, mejor dicho, de 250 gramos de una solución acuosa. Y que esa solución acuosa debe estar al 5% peso-peso con el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hago?
Establezco los datos que tengo, aplico la fórmula. Porcentaje, peso es igual. Peso absoluto entre peso de disolución por 100. Entonces, ¿qué es el dato que no tengo? Empiezo a sustituir. Tengo el porcentaje peso-peso, pero no tengo el peso absoluto, pero tengo el peso de la disolución. Entonces, voy a despejar la fórmula. ¿Y cómo me quedaría? Recuerden, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y lo que estaría despejando, me quedaría el 250 entre 100 para despejar X. Por tanto, al hacer este cálculo, quiere decir que la respuesta al ejercicio sería: necesitamos 12.5 gramos de ácido clorhídrico para tener una solución acuosa al 5% en peso-peso. Entonces, esta es la respuesta. Si usted solo le pone 12 gramos de ácido clorhídrico, está mal, porque usted tiene que hacer la salvedad de lo que le están preguntando en el ejercicio. Eso usted debe colocar. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? Como les mencionaba en el principio, he intentado, porque es un poco complicado poder explicar este tipo de ejercicios a través de una clase en línea. Es más fácil presencial porque es más fácil poder dibujar y explicarles cómo se da cada paso, ¿verdad? Pero he intentado que en la presentación quede lo más claro posible para que ustedes lo puedan revisar, consultar, pueden buscar y consultar otro tipo de ejercicios y ejercitar, ¿verdad? Practicar. Entonces, esa es la idea. Entonces, les traigo este ejemplo. De acuerdo al ejemplo anterior, responda cómo prepararía la solución de ácido clorhídrico en porcentaje peso-peso. ¿Cómo lo haría? Partiendo de estos datos. ¿Qué datos tengo del ejercicio? ¿Qué datos conozco? Conocemos el peso de la disolución y el porcentaje de la concentración. Nos hace falta saber el peso del soluto. Así es, sí. Aunque si lo planteáramos así, y acá le está diciendo cómo prepararía la solución de ácido clorhídrico en peso-peso, partiríamos de que usted no conoce el porcentaje de concentración. Entonces, muy bien, como usted dice, Alexis, usted conoce la cantidad del soluto y conoce la cantidad, bueno, desconoce la cantidad del disolvente, pero eso es un simple cálculo. Usted hace la resta de la cantidad de la cantidad de la disolución, le resta el peso del soluto que ya lo establecimos y hace el cálculo, aplica esta fórmula. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El peso del soluto son 12.5 gramos. El peso del disolvente es la resta de los 250 gramos que ya nos daba el ejercicio, menos los 12.5 gramos del soluto que acabamos de calcular, dándonos un peso de disolvente de 237.5 gramos y dando un volumen final o un peso final de 250 gramos. Entonces, aplicando la fórmula, me quedaría porcentaje en peso. Esto les sirve para comprobar que hicieron bien el ejercicio. Por eso se los traigo a cuenta, para que ustedes comprobaran de que el ejercicio está bien y que la concentración del soluto que acaban de determinar es la correcta. Entonces, yo aplico la fórmula, peso de soluto entre peso de solución por 100. Sustituyendo me da el resultado que el porcentaje en peso es 5% y es ese 5% que ya me lo daba el ejercicio anterior. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a esto? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es porcentaje, volumen, volumen. Calcular la concentración de un porcentaje de volumen de 180 centímetros cúbicos de vinagre disueltos en 1.500 kilogramos, perdón, en 1.5 kilogramos de agua.
Va, acá como me está diciendo que el disolvente es el agua, o el solvente es el agua, entonces yo sé y estoy utilizando qué unidades me está dando el ejercicio, kilogramos. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Concentración en porcentaje de volumen. ¿Qué unidades utilizo en el porcentaje volumen? ml. Exacto, utilizo mililitros. Entonces, cuando yo establezco qué datos conozco, voy a colocar, ok, volumen de soluto. El volumen de soluto está en centímetros cúbicos. Entonces, yo coloco acá, un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Y si habláramos de agua, pero en este caso no estamos hablando de agua, sino que de vinagre, sería que también 1 mililitro de agua sería equivalente a 1 gramo de agua. Para el caso de agua, acá se lo vuelvo a poner para recordarse, pero en este caso, lógicamente, la conversión de 1 centímetro cúbico para 1 mililitro es igual a 1. Entonces yo anoto los datos que conozco. Volumen de soluto es igual a 180 centímetros cúbicos, pero no son las unidades que necesito para desarrollar el ejercicio. Yo necesito mililitros, entonces 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces hago la conversión de las unidades. Luego establezco el volumen del disolvente. Mi disolvente en este caso es el agua. Entonces yo tengo unidades de peso en este caso, pero yo necesito pasarlas a unidades de volumen. Entonces, como estamos aplicando ¿cómo les puedo decir? Esto que está establecido. Entonces, por la densidad, entonces yo hago esa conversión simple, sin necesidad de cálculo ni nada. 1.5 kilogramos de agua es igual a 1.500 mililitros. Entonces, ¿qué hago ahora? Debo calcular el volumen de la disolución para poder hacer el ejercicio. ¿Cómo lo calculo? Sumando el volumen del soluto más el volumen del disolvente y me da el volumen de la disolución. En este caso, 180 más 1.500 mililitros es igual a 1.680 mililitros. Aplico la fórmula. ¿Qué fórmula es la que necesito? Porcentaje en volumen, volumen de soluto entre volumen de disolución por 100. Y eso me da el porcentaje en volumen, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, el resultado sería, al hacer esto, 180 entre 1.680 por 100 me da 10.71%. Entonces, yo necesito la concentración de 10.71% de vinagre en esta solución. Ese es el resultado. ¿Tienen alguna duda? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora, en este caso, vamos a utilizar la otra forma de solución porcentual, que es peso-volumen. ¿Qué unidades necesito para calcular el porcentaje peso-volumen? Nelson, ¿qué unidades necesito? ¿Alguien que quiera decir qué unidades necesita? Necesitamos los gramos de soluto, los mililitros de solución. Excelente, así es, Alexi. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Enrique Lick. ay, perdón, Enrique, lo siento. Bien, entonces vamos a identificar qué datos yo conozco, qué datos me está proporcionando el ejercicio. Mayra, ¿qué datos me está proporcionando el ejercicio? Mayra.
Yo asumo que los que están en línea están conectados y están pendientes de la clase. Es importante con eso de que estén pendientes porque son ejercicios. Entonces usted necesita que le quede claro cómo hacer el cálculo de esos ejercicios. No sé si alguien quiere responder la pregunta. Yoli, Dígame. los datos que conocemos son los 750 ml de la disolución de dextrosa y los 375 gramos de glucosa. Excelente. Entonces, con eso puedo o no aplicar la fórmula que está expuesta ahí. Sí se puede porque tenemos los gramos de soluto y tenemos los ml de solución. Excelente, así es, yo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Kevin Fuentes, dígame qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Hola, Lick, disculpe, tenía inconveniente. Hola. Dice que el porcentaje en peso volumen de la glucosa. Creo que tiene problemas de conexión, pero ya vi que ahí está. No sé si me escucha, yo no lo escucho, se escucha interferencia. Tengo problemas. Natalia, dígame qué me está pidiendo el ejercicio, qué es lo que tengo que reportar. Alguien que me diga qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Nos está pidiendo el porcentaje de peso sobre volumen. Entonces solo tenemos que aplicar la fórmula que sería los gramos de soluto sobre los ml de solución por 100. Sí, yo creo que yo tengo problemas con la conexión porque no les escucho bien. Acá estoy detectando que he dejado volumen de soluto, pero acá tiene que ser peso de soluto. Recuerden que es la determinación de porcentaje peso. Entonces mencionaba, no sé hasta qué parte me escucharon. Bien, Enrique nos decía los datos que conocemos. Luego establecimos la fórmula que vamos a utilizar, ¿verdad? Que les mencionaba de que acá está mal planteado porque no es volumen de soluto el que vamos a ocupar, sino que gramos de soluto entre el volumen de la solución. Entonces, ¿cuál sería la resolución? Les preguntaba qué era lo que me estaba pidiendo el ejercicio, qué es lo que yo debo reportar. No sé quién era que me estaba contestando, si me puede repetir, por favor. Nos está pidiendo el porcentaje de peso sobre volumen. Así es, excelente, eso es lo que me está preguntando. Entonces, la solución del ejercicio dice, al aplicar la fórmula, que sería los gramos del soluto, que son los 375 gramos de glucosa, y yo lo divido entre el volumen de la solución, que son 750, y eso me da 50, bueno, eso me da, ahorita lo digo. Da 0.5. Así es, gracias, 0.5. Y eso lo multiplico por 100, me da 50. Por tanto, esta solución tiene un porcentaje en peso-volumen de glucosa para la solución de dextrosa de 50%. ¿A qué le suena familiar este resultado? Dentro de las pruebas de laboratorio, ¿qué se les ocurre que sería esta solución? ¿O en qué caso la utilizamos? Esta disolución de dextrosa al 50%. Exacto, no para la curva, sino que para el test de Sullivan. Utilizamos dextrosa con una concentración de 50 gramos.
Entonces, excelente, muy bien, porque tiene la idea que es para eso que lo utilizamos. Entonces, es aquí donde quiero que vayan asociando cómo esto se relaciona con los procedimientos que hacemos en el laboratorio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a preparar la solución o la disolución? Vale, en este caso, ¿cómo voy a preparar yo la solución de 750 mililitros de agua con los 375 gramos de glucosa? ¿Cómo creen que lo tengo que hacer? Ujú. Vale. ¿Qué ocurre en estos casos? Recuerden que el cálculo que estamos haciendo tiene unidades de peso y unidades de volumen. Entonces, acá no lo podemos aplicar como lo hacemos con las de volumen o las de peso, porque están en las mismas unidades. Entonces, en este caso, si yo le digo, vaya, Angie, prepáreme usted una solución de dextrosa al 50%. Entonces, usted, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar, sí, los gramos de glucosa, los 375 gramos, y va a forar hasta los 750 mililitros. Esto en un frasco volumétrico. ¿Por qué? Porque no podemos aplicarlo, como les decía, como en el caso de los ejemplos anteriores que tienen iguales unidades de concentración. No podemos mezclar eso, las unidades de volumen con las unidades de peso. Entonces la solución sería, digamos, sí aplicaría, pero si, digamos, en el ejemplo, usted tiene que, yo le digo, vaya, porque sí, puede aplicar la fórmula, pero ¿qué ocurre en este caso? Y eso es lo que quiero que les quede más claro. Recuerden de que si yo le digo cómo preparar la solución, pero quizás está mal planteada la pregunta, porque les tendría que preguntar cómo haría el procedimiento para preparar una disolución de 50% de dextrosa. Entonces, bien, usted me diría, la mitad de lo que coloque de dextrosa, como me lo acaba de plantear, pero lo que quiero que les quede claro es eso, de que en este caso yo no puedo aplicar directamente como les digo, la resta del total de la disolución menos el soluto o el solvente, porque en estos casos las unidades de medida son distintas. Entonces, aunque pensándolo bien, como usted me dice, sí aplicaría, porque partimos de la densidad del agua, que es 1 gramo, 1 mililitro y 1 litro. Entonces, sí, podría hacerlo de esa manera. Si les pregunto tal cual como dice ahí, ¿cómo prepara la disolución? Sí es cierto, lo puede colocar así. Si yo le llegara a preguntar cuál sería el procedimiento a seguir, si usted coloca eso, lo que está detallado en la presentación también es válido, teniendo claro que el volumen final al que usted necesita aforar son los 750 mililitros. Pero sí, ahora que lo pienso, tiene toda la razón, porque estamos partiendo de que el agua como disolvente universal o solvente universal va a tener una densidad de 1, entonces por tanto sería lo mismo. Sí, así es, Angie tiene toda la razón. Bien, sí, gracias a usted. ¿Tienen alguna otra duda respecto a este ejercicio? Bien, entonces vamos con el siguiente, que ya son concentraciones de tipo molar. Entonces, ¿a qué nos referimos respecto a la molaridad? En este caso, nos referimos a molaridad, la cantidad de moles disueltos en 1 litro de solución. ¿Cuál es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular molaridad? Yo necesito conocer el número de moles de soluto divididos entre los litros de solución. Por tanto, yo debo expresar el volumen de la solución en litros.
¿Y qué necesito yo para calcular el número de moles, que no son unidades que habitualmente utilizamos en el laboratorio? Vamos a recordar, ¿qué es un mol? ¿Quién me quiere definir qué es un mol? Es una unidad de medida que nos determina la cantidad de sustancia. Sí, de sustancias que están contenidas en qué, ¿con qué lo relacionamos? ¿Alguien se recuerda? Con el número de Avogadro. Excelente, con el número de Avogadro, muy bien, pero lo relacionamos directo. Un mol es igual a un número de Avogadro que es igual a, ¿cómo definimos mol? Mol va a ser la cantidad de sustancia que va a contener tantos átomos, tantas moléculas, tantos iones que están exactamente en 12 gramos del carbono 12. La literatura así lo suele definir, pero nosotros vamos a manejar que un mol es igual a el número de Avogadro o a tantas cantidades o unidades elementales están contenidas en 12 gramos de carbono 12. Así lo vamos a manejar. ¿Por qué es importante que tengamos claro qué es un mol? Porque recuerden que necesitamos establecer para calcular molaridad el número de moles que están presentes en el soluto. Por tanto, un mol también va a ser equivalente a 1 gramo. Entonces, vamos a ver qué elementos necesito. Para esto, yo necesito recordar de la tabla periódica ¿qué detalles necesito rescatar respecto a ese elemento? Para este ejemplo que está representado acá, el hierro, lo que yo voy a utilizar de la tabla periódica es su masa atómica para calcular el peso molecular de una sustancia. Entonces, ¿qué procedimiento voy a realizar? 3 pasos elementales. Para calcular molaridad, yo necesito calcular la masa molar de ese compuesto o de ese soluto que se está planteando en el ejercicio. 2, necesito calcular el número de moles y para calcular el número de moles yo necesito conocer el peso molecular, que lo obtengo a partir de la masa atómica de cada elemento. Y posteriormente el último paso sería calcular la molaridad. Acá les traigo para que quede, ¿verdad?, en la presentación la tabla periódica para que puedan ir identificando cada elemento según el soluto que se vaya a utilizar en cada ejercicio. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Calcular la molaridad de una sustancia con 5.3 moles en una disolución de 2 litros. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Siempre, chicos, siempre empiecen con qué datos tienen. Posteriormente a identificar qué datos tienen, establezcan qué fórmula van a utilizar. Siendo así, vamos a partir, y aquí se las he traído en representación, que vamos a partir. Molaridad, tengo claro, moles de soluto que se representan por una N minúscula entre litros de solución. ¿Y cómo calculo si yo no tengo los moles? Acá el ejercicio sí me está dando los moles del soluto. Pero ¿qué pasa si de repente en el ejercicio que se les presenta no tienen los moles del soluto y tienen que calcularlo? Entonces, los moles del soluto yo los calculo a partir de la masa del soluto dividido entre el peso molecular. Para este caso, esta fórmula no la voy a aplicar porque el ejercicio me está dando los moles del soluto, entonces no tengo que calcularlo. Entonces voy a usar la fórmula principal, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué me pide el ejercicio? Molaridad. Entonces yo sé, molaridad igual moles de soluto entre litros de solución. Por tanto, sustituyo los moles de soluto, 5.3 moles, entre los 2 litros. Eso está bien porque la fórmula me dice que son los litros de solución. Si el ejercicio me diera mililitros, yo tendría que convertir los mililitros a litros para poder ejecutar la fórmula y poder dar el resultado en las unidades que corresponden.
Entonces, al sustituir, obtengo un resultado de 2.65 moles litro y esa es mi molaridad. Ustedes lo pueden representar de esta manera o simplemente 2.65 M mayúscula, que representa molaridad y el resultado estaría bien. Ahora, ¿qué casos se les pueden presentar? Puede ser que en lugar de que le pidan la molaridad, le den el dato de molaridad y le pidan los litros de la solución. Entonces, partimos siempre de esta fórmula, porque en ese caso usted va a partir de la idea que le están dando molaridad y moles de soluto y le están pidiendo que calcule los litros. Entonces, ya les traigo aquí la fórmula despejada, porque en ese caso tendríamos que hacer un despeje. Entonces, los litros de la solución o de la disolución sería igual a los moles de soluto por molaridad. O en el caso que en el ejercicio le pidan los moles de soluto, entonces usted de igual manera hace un despeje. Recuérdese que en los despejes el que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está multiplicando pasa a dividir. Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, para que sea más sencillo para ustedes, acá les traigo, ¿verdad? Las dos situaciones, tres, en el caso de que le pueden pedir en un ejercicio de molaridad, los litros de disolución o los moles de soluto. Siendo así que si le dan molaridad y le dan los litros de disolución, usted puede calcular fácilmente los moles del soluto y lo puede representar o lo puede obtener, mejor dicho, a partir de esta fórmula. Ahora, vamos al ejercicio. Acá dice, se preparan 750 mililitros de una solución que contiene 50 gramos de hidróxido de sodio, calcular su molaridad. Primero, ¿qué fórmula voy a utilizar? ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando cuál es la molaridad. Entonces yo digo, ok, de las dos fórmulas que tengo acá, bueno, 4 fórmulas que tengo, esta es la que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque en el ejercicio me está dando el volumen de la solución y me está dando los gramos del soluto. Pero ¿qué pasa? Yo para calcular molaridad no necesito gramos de soluto, necesito moles de soluto. ¿Y cómo obtengo los moles de soluto? Los moles de soluto, que les decía que son representados por esta N minúscula, los calculo a partir de la masa del soluto dividido entre el peso molecular. Entonces aquí ya hacemos uso de la tabla periódica. ¿Cómo obtengo el peso molecular del soluto? Mi soluto es el hidróxido de sodio. Yo debo calcular el peso molecular a partir de la masa atómica de estos elementos. ¿Qué elementos me conforman el hidróxido de sodio? Sodio, oxígeno e hidrógeno. ¿De dónde saco yo estos datos? De acá, de la masa atómica. Para estos casos que ustedes observan, 55.8, hay que aproximarlo, 56. Vamos a trabajar así, que vamos a ir aproximando para no trabajar con decimales. Entonces yo empiezo y veo en la tabla periódica, ok, el soluto que tengo es el hidróxido de sodio. Entonces tengo que ir a ver el peso atómico de cada uno. Primero el sodio, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá dice 22.98, 23, entonces yo pongo 23. De ahí me dice oxígeno tiene 15.99, 16. Y por último hidrógeno tiene 1.00. Entonces vengo yo y lo detallo. Ok. El peso molecular del hidróxido de sodio está detallado así. De sodio son 23 gramos mol. De oxígeno son 16 gramos mol, las unidades en las que se expresa, y de hidrógeno es 1 gramo mol. Sumo el peso atómico de cada uno y me da el peso molecular. Este peso molecular yo ya lo voy a utilizar para poder calcular esto que decíamos que eran los moles de soluto. Entonces yo ya tengo peso molecular. Este es peso molecular. ¿Qué me hace falta? La masa del soluto, es decir, del elemento que está diluido en la disolución. ¿Cuánto es la masa del soluto en este caso?
¿Cuánto es? gramos. Exacto, 50 gramos, exacto, excelente. Entonces yo aquí lo puedo hacer de dos formas. Aplico esta fórmula o hago una regla de 3. ¿Cómo hago una regla de 3? Yo digo, 40 gramos de hidróxido de sodio es igual a 1 mol de hidróxido de sodio. Por eso necesitaba que estableciéramos qué era mol, porque ustedes tenían que tener claro. Decíamos tantos elementos, tantas sustancias, átomos, iones de una sustancia, como la misma cantidad hay en 12 gramos de carbono, del carbono 12. Entonces ahí hacemos igual. 40 gramos, que es el peso atómico o la masa molecular, o peso molecular del soluto, en 40 gramos hay 1 mol de la solución del soluto, mejor dicho, del soluto. Entonces, en 50 gramos, que es la cantidad de soluto que tengo de hidróxido de sodio en esta solución, ¿cuántos moles tengo? Y hago la regla de 3, recuerden. Primero, de la esquina inferior izquierda, lo multiplico por el de la esquina superior derecha y este resultado lo divido entre el valor que está en la esquina superior izquierda. Está representado acá. 50 por 1 entre 40 y eso me da 1.25 mol. Si ustedes lo quieren hacer y lo sustituimos y colocamos, y no hacemos la regla de 3 y a usted es más fácil porque usted se acuerda de la fórmula para obtener los moles de soluto. Entonces usted hace y dice, ok, yo sé que moles de soluto lo obtengo dividiendo la masa del soluto, los 50 gramos, entre el peso molecular, que lo tengo acá, que ya lo calculé. Y eso me da moles de soluto. Y si usted lo hace, que es exactamente lo mismo que está representado acá, solo que acá lo hemos ejemplificado con una regla de 3, me da 1.25 moles. Entonces, acá ya tenemos cumplido el cuarto paso, que es calcular los moles de soluto. Entonces, ya tengo todo lo que necesito para calcular molaridad. Ya tengo los moles de soluto, que lo acabo de calcular, y los litros de la solución. Es decir, estos 750 mililitros los debo convertir a litros. Igual, ¿verdad? Lo podemos hacer por una regla de 3 para convertir los mililitros a litros. Igual, ¿verdad? 1000 mililitros de la solución equivalen a 1 litro. 750 mililitros, ¿a cuánto equivale? Entonces yo lo hago, o solamente lo multiplican. Y eso les daría el resultado, perdón, lo dividen, y eso les daría el resultado en litros. Entonces, 750 por 1 entre 1000, y eso me da 0.75 litros. ¿Por qué? Porque les digo que la fórmula de molaridad exige que las unidades de volumen deben ser expresadas en litros. Entonces yo sustituyo los valores y hago el cálculo. Moles de soluto, 1.25 mol entre 0.75 litros y eso es igual a 1.67 moles de hidróxido de sodio o 1.67 molar. Entonces la respuesta sería, la molaridad de la solución es igual a 1.67 molar. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Acá la numeración está mal porque ese sería 5 de los pasos. Ya, yo se lo voy a corregir. Bien, entonces vamos con la siguiente unidad de concentración o la forma de calcular o reportar la concentración de una solución, que es a través de las soluciones normales. Respecto a las soluciones normales, tienen que tener algo claro. Por lo general, en el laboratorio lo que utilizamos es molaridad. Es la unidad de concentración que utilizamos.
Y si pueden, o si son observadores, ni siquiera molaridad es tan usual que se utilice. Entonces utilizamos diluciones simples, diluciones seriadas, es lo que habitualmente vamos a usar. Pero es necesario que ustedes también tengan ese conocimiento, pero sin embargo no es algo que en la vida diaria a usted le van a decir, mire, sáqueme la normalidad de esta solución, obténgame la normalidad de esta solución. Entonces, para que no se abrumen con esto, es justamente por ello, porque en el laboratorio no es algo que de forma rutinaria lo ejecutemos. Entonces, pero es necesario que lo conozcan, al menos que lo conozcan. La normalidad representa la cantidad de equivalentes de soluto que están disueltos en 1 litro de solución. ¿Qué es lo nuevo acá? Acá ya no utilizamos moles, que ya vieron cómo hay que calcular, sino que acá ya utilizamos número equivalente o cantidad de equivalentes. ¿Y qué es un equivalente? Un equivalente es sobre todo este tipo de soluciones, las utilizamos para ácidos o para bases o para sales. ¿Por qué? Porque el número de equivalente está relacionado con el número de iones de hidrógeno o el número de, si es un ácido, o el número de iones oxidrilo, si es una sal, perdón, si es una base, o el número de cationes, si es una sal. Entonces, ustedes tienen que relacionar ese número de cationes o ese número de iones hidrógeno o ese número de iones oxidrilo que están presentes en ese ácido, en esa sal o en esa base y que pueden proveer, por tanto, 1 mol de esos iones. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para calcular esto? Por lo general, en los ejercicios les van a pedir cálculo de normalidad y es probable que le den el número de equivalentes. Pero por lo general van a ver que lo que les van a proporcionar es otro tipo de unidades de concentración, no número de equivalentes, sino que gramos. Y usted entonces tiene que hacer ese cálculo para obtener el número de equivalentes. Acá hago un recordatorio de que 1 litro de solución equivalen a 1000 mililitros de la solución. Es importante que lo tengan claro. Y que la normalidad es la unidad de medida, perdón, la medida de concentración ácida o básica de una solución, determinado por los iones de hidrógeno o los iones oxidrilo. Acá, esta es la fórmula que habitualmente se utiliza para calcular normalidad, pero existe también una fórmula alterna que se puede ejecutar si ustedes tienen, por ejemplo, el dato de, ¿qué les recuerda esto? La M mayúscula que decíamos que era. Molaridad. Moralidad. Así es, exacto, la molaridad. Entonces, si en el ejercicio a mí me dan el dato de la molaridad y yo ya conozco N, acá N no es como en molaridad que estaba expresada para representar los moles del soluto. Acá no, acá N funciona como la cantidad de moléculas o iones de hidrógeno o de iones oxidril que están presentes en ese compuesto, o es decir, en ese soluto. Entonces, usar la molaridad o el peso equivalente de la molécula en el cálculo. Eso es lo que vamos a utilizar para el caso de echar mano de esta fórmula. Entonces ya vamos a conocer qué fórmulas se pueden presentar. Y aquí se las he traído representadas. Partimos de la idea que normalidad es igual al número de equivalente gramo. Aquí no está restando, aquí es equivalente gramo. ¿Es el nombre o solamente número de equivalente? Dividido entre el litro de solución. Pero el número de equivalente gramo equivale a los gramos del soluto divididos entre el peso equivalente. Es decir, de acá me paso para acá. Gramos del soluto divididos entre el peso equivalente entre volumen. Estaríamos representando esta misma fórmula, pero expresada de otra manera. Si lo complementamos de forma algebraica, agregándole este 1 acá como divisor, querría decir que una fórmula alterna para calcular normalidad sería gramos de soluto, es decir, gramos por 1, gramos de soluto,
entre peso equivalente por volumen, que estaría dividiendo. Es lo que tenemos acá. Entonces, esta es una forma alterna de calcular normalidad. Si usted no tiene número de equivalente, pero puede calcular gramos de soluto y peso equivalente y conoce el volumen, puede implementar esta fórmula y es válida para calcular normalidad. Ahora, y usted me dirán, licenciada, pero ¿cómo voy a calcular el peso equivalente? Acá se los traigo. La fórmula para calcular el peso equivalente es peso molecular, ¿cómo calculábamos el peso molecular? A ver si alguien me recuerda. El peso molecular de un soluto, de una disolución, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos para calcular el peso molecular? Cuando hablamos de molaridad, hablábamos de calcular el peso molecular de un soluto. ¿Cómo lo hacemos? Sumando la masa atómica. Exacto, de los elementos que conforman esa molécula. Excelente. Muy bien. Entonces, yo hago eso y posteriormente el resultado del peso molecular lo voy a dividir entre el número total de iones hidrógeno o de iones oxidrilo que están presentes en la molécula. Y esto va a estar determinado por qué. ¿Qué me va a determinar si son iones hidrógeno o son iones oxidrilo? ¿Qué es lo que me lo va a determinar? ¿Para qué tipo de sustancia les decía que utilizamos normalidad? Si es un ácido o una base. Excelente, así es, si es un ácido o una base. Entonces, ahora, como les decía, ¿verdad? Tenemos esta fórmula que por eso se las traigo acá, porque es importante que ustedes la tengan presente porque necesitan para calcular, ¿verdad? En este caso, y utilizar la fórmula de normalidad alterna, que es esta que les traigo acá, necesitan peso equivalente. Entonces necesitan saber cómo calcular el peso equivalente para usar esta fórmula. Y también la otra fórmula alterna que la describíamos en la diapositiva anterior, que normalidad es igual a molaridad por un número de moléculas de iones hidrógeno o de iones oxidrilo para poder obtener normalidad. Entonces existen tres fórmulas, esta y esta. Ahí va a depender la que ustedes van a aplicar dependiendo de los datos que les proporciona el ejercicio. Bien, vamos con el primer ejemplo. Obtener normalidad de 100 gramos de hidróxido de calcio disueltos en 8 litros de diluyente. Bye. Acá les he puesto método 1, que es haciéndolo de esta manera, aplicando, no sé si apliqué esta fórmula o esta, pero estamos partiendo de esta, no estamos partiendo de esta. ¿Por qué no partimos del segundo método? Porque ¿qué datos me está proporcionando el ejercicio? ¿Qué datos me está proporcionando? ¿Quién me quiere decir qué datos tengo ahí en el ejercicio? Los 100 gramos de hidróxido de calcio, ¿qué es? Gramos de soluto. Así es la masa del soluto, muy bien, son los gramos del soluto, excelente. Y los 8 litros, ¿qué es? Los litros de disolución. Ajá, así es, los litros de disolución. Entonces, si yo quiero emplear esta fórmula, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué no tengo de esta fórmula para poder calcular la normalidad?
el número equivalente. Exacto, yo no tengo el número de equivalentes. Entonces, ¿cómo calculo número de equivalente? Vale. Primero, para calcular el número de equivalentes, yo necesito calcular la masa molar total del compuesto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar es este dato para posteriormente poder calcular el peso equivalente. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo sé que el hidróxido de calcio está compuesto por un átomo de calcio, uno de oxígeno, uno de hidrógeno. Entonces hago el cálculo y pongo el dato acá. Por ejemplo, si en un examen yo les colocara esto, obviamente les voy a poner de una sola vez la masa, ¿verdad? Si no tuviera la masa molar, les diría que tienen que traer una tabla periódica, ¿verdad? Para que ustedes lo calculen. Pero en la medida de lo posible creo que les colocaría eso. Entonces, vamos a calcular el peso o la masa molar del compuesto. Entonces yo hago el cálculo. Para el calcio, el peso atómico es de 40 y ¿cuántos átomos de calcio tengo? Tengo solamente uno. Para el caso del oxígeno, su peso atómico es de 16 y ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 2. Para el caso del hidrógeno, el peso atómico es de 1 y ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 2. Entonces hago la sumatoria, 40 más 32 más 2. El resultado son 74 gramos mol. ¿Cuál es el segundo paso? Yo debo obtener, lo que yo quiero son el peso equivalente. ¿Por qué el peso equivalente? Porque yo puedo aplicar esta fórmula. Esta puedo usar. Acá les he colocado esta, pero de forma sencilla se puede usar esto porque ya tengo los gramos de soluto, solo necesito calcular peso equivalente y me falta, bueno, ya tengo volumen. Entonces, vamos a tachar y le voy a quitar esta de acá y vamos a colocar que la fórmula que podemos utilizar es esta. Entonces, ¿qué hago? Segundo, dice, para obtener el peso equivalente, yo necesito dividir la masa molar total del compuesto que acabo de obtener entre la cantidad de moléculas de hidrógeno o de iones oxidrilo que están presentes en el compuesto. El compuesto es el soluto. ¿Cuántos iones tengo? En este caso es una base. Entonces, ¿cuántos iones tengo yo? En este caso tengo 2. Este número 2 que está fuera del paréntesis me está diciendo que de este ion oxidrilo tengo 2 átomos, 2 moléculas. Entonces, y aquí se los tengo representados. Entonces, yo hago el cálculo. 74 gramos mol, es decir, la masa molar total entre 2 equivalentes. A eso llamamos equivalente, a esos iones que al colocarlo en solución se hidrolizan. Entonces eso me permite poder obtener el número de equivalentes o el total de moléculas equivalentes. Entonces en este caso son 2. Si este fuera ácido clorhídrico, el que tengo acá, ácido clorhídrico es HCl, ¿cuántas moléculas tendría de hidrógeno? Una. Así es, tendría una. Excelente. Entonces yo dividiría la masa molar total entre 1, pero como es el hidróxido de calcio, yo lo divido entre 2. Entonces 74 gramos mol entre 2 y esto me da 37 gramos equivalente. ¿Y qué es esto que acabo de obtener? El peso equivalente. Entonces yo lo obtuve haciendo esta división de esta fórmula que ya la habíamos visto acá, que era lo que quería que recordaran, porque para ello es que hemos ido representando cada fórmula. Entonces, el tercer paso es, puedo calcular el número de equivalente gramo y utilizar la fórmula. Puedo utilizar esa. Bueno, entonces al final les puse esta. Dividir la masa real del compuesto entre su peso equivalente. Entonces, ¿cómo calculo yo el número de equivalentes? Creo que esta fórmula no se las he colocado acá. Bueno, se las voy a poner ahí. Número de equivalentes yo lo calculo. Masa del soluto dividido entre peso equivalente. Entonces empiezo a sustituir.
El peso equivalente se divide entre la masa del compuesto, la solución escrita o por resolver. ¿Y cuál es la masa del soluto? Los 100 gramos de hidróxido de calcio. Entonces yo hago esa división, 100 gramos de hidróxido de calcio entre el peso equivalente. ¿Y cuál es el peso equivalente? El dato que yo acabo de obtener. Hago ese cálculo y me da como resultado 2.70 equivalente gramos. Es decir, esto es el número de equivalente gramos que hay en esa solución. Entonces ya tengo los datos que necesito para aplicar esta fórmula. En este caso, ya podríamos ejecutar 2.70 equivalente gramos entre 8, que es el volumen de la disolución, que lo teníamos acá, y me da un resultado de 0.33 equivalente gramos por litro, o 0.33 normal. Y ese es el resultado. Ahora, el segundo método que puede presentarse a partir de que el ejercicio me brinde a mí el resultado de, bueno, que no me lo brinde, sino que yo quiero hacerlo de esa manera. Por eso se los traje a cuenta. Para que ustedes, si quieren intentar las dos formas, esa es un poco más larga, pero también lo pueden hacer. Dice, obtener la normalidad de 100 gramos de hidróxido de calcio disuelto. Es el mismo ejercicio. Entonces, método 2, a partir de molaridad, calcular la masa molar del compuesto. Eso sí, empezamos por el mismo paso. Siempre necesito la masa molar del compuesto. Divido la masa real del compuesto, la masa molar total, entre la masa molar. Entonces, bueno, la masa real. La masa real del compuesto son los gramos de soluto que me está dando el ejercicio. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo necesito calcular el número de moles de la solución. ¿Y cómo lo hago? Recordemos la fórmula que habíamos visto en molaridad. Número de moles va a ser igual a la masa del soluto dividido entre el peso molecular. Entonces acá yo divido 100 gramos del soluto, hidróxido de calcio, entre los 74 gramos mol, que son el peso o masa molar total de todo el compuesto. Y eso me da el número de moles, que es la masa real del compuesto, pero expresada en moles. Recuerden que este es el dato que yo no tengo, molaridad, y para eso necesito los moles. Entonces, ¿qué hago? El tercer paso es dividir, aplicar la fórmula de molaridad. Dividir los moles del soluto entre los litros de la solución. Entonces, acá ya lo expresamos. Los moles del soluto, que acabamos de calcularlo, 1.35 moles entre 8 litros y eso me da 0.16 mol por litro, es decir, 0.16 molar. Entonces yo aquí aplico esta fórmula. Normalidad es igual a molaridad por la cantidad de moléculas de, en este caso, oxidril. Entonces acá sustituyo y normalidad es igual a 0.16 molar por 2, que son las moléculas de iones oxidrilo, los dos átomos las dos moléculas de iones oxidrilo, que acá se los traigo en representación y me da una normalidad de 0.33 normal. Este procedimiento es más largo, pero se los traje a cuenta por si el ejercicio les da molaridad, ustedes solo sustituyen. Y en ese caso es sumamente sencillo porque ya tendrían ese dato y pueden calcular de forma más rápida normalidad. Ahora, el ejercicio para terminar normalidad. Calcular la cantidad de hidróxido de sodio necesaria para preparar medio litro de disolución de 4.5 normal. Dato, peso molecular del hidróxido de sodio, 40 gramos. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo acá el ejercicio? Primero, ¿qué datos conozco? Conozco normalidad. Normalidad es igual a 4.5 normal. ¿Qué otro dato tengo? Me dice medio litro de disolución. Conozco el volumen. Medio litro son 0.5 litros. ¿Qué datos yo no tengo para usar esta fórmula? Yo no tengo el número de equivalentes y no tengo la masa del soluto, que de hecho es lo que me está pidiendo el ejercicio, la cantidad, los gramos de hidróxido de sodio que yo necesito para preparar esta solución. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya establecí que quiero usar esta fórmula.
y que tengo estos datos, pero no tengo número de equivalentes. Entonces, ¿qué hago? Voy a calcular el peso equivalente. ¿Por qué de un solo el peso equivalente? ¿Por qué calculo de un solo el peso equivalente y me salto este paso? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué de un solo calculo el peso equivalente con esta forma? Porque ya tenemos el peso molecular. Exacto, porque ya el ejercicio me está dando el peso molecular, entonces yo ya no tengo que hacerlo. Entonces, recuerdo, la fórmula para calcular el peso equivalente de cualquier compuesto es peso molecular entre el número de iones, en este caso oxidrilo. Si fuera ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, otro ácido, entonces el número de iones hidrógeno. Entonces, peso equivalente es igual 40 gramos mol entre 1. ¿Por qué entre 1? Porque acá solamente tengo una molécula de hidróxido. Entonces, lo divido entre 1 y el resultado serían 40 gramos mol. Es igual a un equivalente. Si ustedes consultan otras literaturas o ven videos o cosas así, ellos manejan mucho que peso no lo denominan peso equivalente, sino que ellos dicen calcular un equivalente. ¿A cuánto equivale un equivalente? Pero siento que es más fácil de comprender categorizando este resultado como peso equivalente, porque usted necesita el peso molecular del compuesto para poder obtenerlo. Entonces, el paso 3, debo calcular el número de equivalentes de hidróxido de sodio. Entonces, el número de equivalentes yo solamente lo puedo obtener aplicando esta fórmula, masa de soluto entre peso equivalente. Entonces, yo hasta el momento no tengo el número de equivalentes, ni tengo la masa del soluto. De hecho, eso es lo que estoy investigando. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya no utilizo esta fórmula, sino que utilizo la otra fórmula alterna que tenía de la normalidad. Desecho esta y utilizo esta. ¿Por qué utilizo esta? Porque esta fórmula me proporciona la oportunidad de poder emplear aquellos datos que yo ya conozco. Acá todavía no he llegado al número de equivalentes, pero acá, usando esta fórmula, yo ya tengo normalidad, yo ya tengo peso equivalente, acá, peso equivalente, y yo ya tengo volumen. Entonces, yo ya puedo calcular acá los gramos de soluto. Entonces, ¿qué hago? Debo despejar esta fórmula. Al despejar esta fórmula, dejando solito gramos de soluto, peso equivalente por volumen está dividiendo, entonces pasaría a multiplicar con normalidad. Entonces me quedaría así. Planteada la fórmula tal cual como esta, me quedaría 4.5 normal es igual a la masa de soluto, que yo no la conozco, que es lo que me está pidiendo el ejercicio, entre 40, que es el peso equivalente. Y eso entre... acá está mal porque les puse en... Ahí sería multiplicarle la masa de soluto por 40. Sí, es cierto, acá lo he planteado mal. Bueno, no, de hecho acá los tengo, porque ya despejado, acá dice masa de soluto sería igual. Estábamos estableciendo que el peso equivalente por volumen va a pasar a, porque están dividiendo, pasan a multiplicar. Entonces empiezo a sustituir 4.5, que es la normalidad, por 0.5 litros, que es el volumen, por el peso equivalente. Y esto me daría los gramos del soluto, que son los 90 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, este es la respuesta al ejercicio. Entonces, yo necesito 90 gramos de hidróxido de sodio para preparar medio litro de una solución a una concentración 4.5 normal. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Acá, como pueden observar, se plantea de una forma diferente, donde ustedes tienen que aplicar más de una fórmula y tienen que hacer despejos. Como les mencionaba, he intentado que al menos en esta diapositiva tengan claras las fórmulas que pueden utilizar. Acá me falta mover lo de
el número de equivalentes, porque no se las he colocado acá, se las voy a poner para que también les quede más claro. Entonces recuerden, haciendo una recapitulación, tienen que tener claro qué datos tienen, qué fórmula van a emplear y qué les está pidiendo el ejercicio. Esas tres cosas son las que tienen que tener claras para poder ejecutar de la mejor manera el ejercicio. Y siempre igual, yo les doy el consejo, no se compliquen. La fórmula que se aplique con los datos que ustedes tienen, esa hagan, porque al final les va a dar el mismo resultado. Entonces, no importa si usted prefiere usar esta o prefiere usar esta otra, como usted guste. Al final, le tiene que dar el mismo resultado. Bien, ¿hay alguna duda respecto al último ejercicio? Perdón, hay otro ejercicio. Bien, vamos a discutir este ejercicio de forma rápida. Bien, se tienden 0.25 litros de una solución de ácido clorhídrico al 0.5 normal. Calcular cuántos gramos de ácido clorhídrico necesito para realizar esa disolución. Es exactamente igual que el ejercicio anterior. No tengo número de equivalentes y me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? Los gramos de ácido clorhídrico. No tengo esto. Entonces, sustituyo los datos. Acá sí les ejemplifiqué cómo lo puedo hacer obteniendo directamente el número de equivalentes. Despejando esta fórmula. Normalidad es igual al número de equivalentes entre litros. Si yo despejo número de equivalentes, entonces me quedaría normalidad, aquí, normalidad por volumen, porque volumen está dividiendo, entonces pasaría a multiplicar. Entonces yo sustituyo número de equivalentes despejando esta fórmula sería igual a volumen por normalidad y eso me da el número de equivalentes. En el caso de que en el ejercicio, además de pedirme los gramos, me pidieran escriba cuántos, el número de equivalentes que necesita para preparar esa solución. Entonces, este es el procedimiento que deben ejecutar. Este es el despeje que deben hacer. Pero el ejercicio me está pidiendo los gramos de la solución, los gramos del soluto, mejor dicho, del ácido clorhídrico. Entonces, el tercer paso que debo hacer es calcular el peso equivalente. Peso equivalente, como ya veíamos, era el peso molecular total del compuesto dividido entre el número de iones. En este caso, aquí les he puesto oxidrilo, pero son iones hidrógeno porque es un ácido, el ácido clorhídrico, y lo vamos a dividir. Para 36.5 gramos entre 1, me queda 36.5, o es igual a un equivalente. Posteriormente ya puedo calcular entonces la masa en gramos del ácido clorhídrico para preparar la solución. ¿Cómo lo hago? Aplicando esta otra fórmula. Haciendo lo mismo que hicimos en este ejercicio, despejando. Entonces, normalidad, que ya lo tengo, ya tengo peso equivalente y tengo volumen. Despejo los gramos de soluto, en este caso los gramos de ácido clorhídrico, y eso sería igual a 0.5 normal por 36.5 gramos por 0.25 litros. Y eso me da los gramos de ácido clorhídrico para preparar esta solución, sería igual a 4.56 gramos de ácido clorhídrico. Esto es como para terminar de entender esto, para que les quede clarito de esta manera. Entonces, esta fórmula del número de equivalentes se las voy a poner en la otra diapositiva. ¿Tienen alguna duda respecto a este ejercicio? Respecto a la normalidad. Bien, entonces pasamos ya a esta última parte, que son el tipo de dilución. No me voy a detener mucho porque es más, en la clase pasada medio lo discutíamos respecto a las diluciones seriadas y solo les traigo a cuenta que existen dos tipos de diluciones simples y diluciones seriadas. Las diluciones simples, como les decía, ambas están correlacionadas porque las dos comparten que necesitan un factor de dilución. Entonces, esta únicamente me permite poder diluir mi soluto a partir de un número específico que es mi factor de dilución. La utilidad, como por ejemplo, utilizamos la dilución 1 en 20 para la depuración de creatinina o los distintos títulos de dilución o factor de dilución que podemos utilizar para los recuentos de los glóbulos blancos en hematología.
Entonces parto de una solución madre, un solvente y una solución hija que va a estar diluida. Entonces estas son ejemplos de utilidades que podemos emplear para el caso de diluciones simples. Por ejemplo, ¿cuál es el factor de dilución en la depuración de creatinina en orina de 24 horas? ¿Alguien se recuerda? Alexander, dígame usted cuánto es la dilución que se realiza, la dilución simple que se realiza en la depuración de creatinina en orina de 24 horas. No recuerdo un endo, pero... Ok. ¿Alguien que se recuerde? La dilución. No es 1 en 20. Así es, 1 en 20. De hecho, en el laboratorio del esperpograma discutíamos eso, que tienen que tener cuidado de realmente hacer una dilución 1 en 20 y no 1 en 21. Si usted le suma al volumen total, la concentración del soluto. Entonces lo altera, ya no es una dilución 1 en 20. Igual las diluciones que hacemos para el recuento de los glóbulos blancos en la cámara de Neubauer. 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, dependiendo cuántos eritrocitos se vea y hace la dilución para concentrar o diluir la muestra. Pero esas son diluciones simples. Y en el caso de las diluciones seriadas, que son más entretenidas, más bonitas, estas ya nos permite, ¿verdad?, ir haciendo la dilución del soluto, ir obteniendo soluciones menos concentradas. La utilidad, por ejemplo, como hablábamos en la clase pasada, para realizar las diluciones del RPR para obtener un título significativo y saber cuánto es la concentración, o en el caso de las diluciones que se realizan para los controles de calidad internos en el banco de sangre, donde necesita factores de dilución, el factor de dilución constante, es decir, 1 en 10, 1 en 5, 1 en 2, dependiendo, y cómo va a ir diluyéndose la muestra, en cuántas veces está diluida esa muestra. Recuerden que aquí no es que se vayan sumando, se van multiplicando. Si tengo una dilución 1 en 10 y conservo el factor de dilución que es 1 en 10, entonces pasa de la muestra de estar diluida 10 veces a estar diluida 100 veces. Y de ahí en la siguiente pasa de estar diluida 100 veces a estar diluida 1000 veces y así consecutivamente en el caso de ser un factor de dilución de 10. Entonces, ahí me quedaría. No sé si tienen alguna pregunta.